Somos Luz Televisión se ha venido al molino de mármol que está junto al río Perela, aquí en Coín, y quería conocer un poco más en profundidad la labor de Agustín Amaya. Muy buenas tardes, Agustín, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes, Rafael. Y gracias a todos. Después de asistir a una sesión de cuencos tibetanos, la verdad es que uno se siente mucho mejor, experimenta cómo la vibración de los cuencos le llegan muy hondo, muy profundo y de una forma muy bonita y serena. ¿Qué te dice la gente cuando experimenta? Porque son cientos, casi miles de personas ya las que a lo largo de tus 20 años han conocido la manera en la que trabajas tú con los cuencos. ¿Qué sensación tienes tú que la gente te transmite acerca de la experiencia de un concierto de cuencos tibetanos? Pues cuando hago la armonización, después del concierto armonización, porque yo lo hago todo en un paquete, Muy como bien. digamos, eh, suelen decir, wow, qué bien, o estupendo, o fantástico. Y otra gente no dice nada, se queda ahí muy a gusto en esa onda y dice, ah, muy bien, muy bien. Pero la verdad que la cara es de alegría, de sorpresa, De ¿no? Y bienestar, ¿no? sí, exactamente. Ujú. Em, ¿Hace cuántos años empiezas tú? ¿Cómo es tu primer contacto? ¿Cómo descubres, cómo sintonizas tú en aquel momento con los cuencos tibetanos? Bien. Eso, mi primer contacto con el sonido relacionado con Oriente, con Nepal y demás, fue en una feria que hubo en Málaga hace muchísimo tiempo, Ibernatura, que la verdad que estuvo muy bien. Eh, Esa feria movió a muchísima gente, venía de Barcelona, de Madrid. Y entonces vino un stand de Barcelona cuando se celebraba en la estación del tren de Málaga. Ujú. Y lo primero que oí, porque ya en aquellos tiempos había muy pocos cuencos, muy pocos, y lo primero que oí fue la campana, una campana tibetana semejante a esa, Ujú. y el sonido fue como si me despertara, ¿no? Algún tipo de información como diciendo, quieto, ¿eso qué ha sido, no? Y entonces fui al chico, le pregunté qué era aquello, ¿Qué, me qué- dijo, qué edad podrías tener tú, más o menos? Quiero decir, ¿cómo pues de joven eras? más que qué edad tenía, porque tendría que hacer cálculos mentales y ahora Me no hago parece esa, bien. te puedo decir que unos Vale. 21, 22, Es para que, arriba abajo. es para que la gente se imagine ese jovencito que acude a Iber Natura y Sí, escucha ese sonido y en qué momento de tu vida estabas porque eh, ocurre como algo, se produce tras ese sonido una especie de transformación en ti, como o un despertar sí, o sí. una reconexión con algo que probablemente esté ya de antes en tu vida, ¿no? Porque es una Sí. reconexión en definitiva, ¿no? ¿Tú cómo lo Mira, te voy a percibes? decir exactamente ahora me ha venido un flash y en aquella época coincidió el evento ese con el fenómeno este que me pasó a mí personal de la geometría esta Ujú. sagrada que se reflejó en los campos de cereales de Gran Bretaña. 21 años aproximadamente ahí, porque yo en ese evento le hablé a un amigo nuestro, Miguel Ángel del Puerto, le hablé de la experiencia de los agroglifos y de lo que me pasó a mí, Ajá, que todavía no se había conocido, no era público. ajá. Entonces, allí fue donde coincidió en el tiempo, échale varios meses arriba, abajo, coincidió toda esa serie de circunstancias especiales, ¿no? ¿Quieres decir con la primera aparición de un campo, ¿cómo se llaman? Campos. Agroglifos, los agroglifos son dibujos en los campos de cereales de Gran Bretaña Y por y en primera diferentes vez, partes del mundo. ¿fue entonces por primera vez cuando apareció el primero? No, no, el primero apareció en Ah, 1700 y pico, vale. pero hay un fenómeno que se relaciona con una experiencia personal mía Ujú, y entonces coincidió en el tiempo. ujú. Ujú. Em, Escuchas esa campana aquel día. ¿Cuánto tiempo tardas en comprarte tu primer cuenco? La campana la compré en el momento. En el momento Sí, dijiste, me sí. la llevo a casa. Sí, el cuenco ya fue que conocí a un amigo en una de las ferias que se organizaba por allí no sé si en Fuengirola o en el Paseo del Parque, y ya empecé a ver que existían cuencos, ¿no? Y preguntaba qué eran, para qué se utilizaban,
y empecé a investigar, ¿no? Por mi Porque, cuenta. claro, la sociedad en aquel tiempo no estaba familiarizada como nos hemos ido familiarizando más tarde con la experiencia tan bonita de asistir a una armonización, como decías, o a un concierto de cuencos tibetanos. A día de hoy, muchos somos fan de estos hermosos sonidos que nos traen bienestar, pero por entonces era muy desconocido, ¿no? Sí, no se conocía casi nada. Los únicos que utilizaban esto un poquito sería a lo mejor por Barcelona, en los alemanes, en Estados Unidos, pero en Málaga apenas se conocía y de hecho en aquellos tiempos sí podía conseguir uno cuencos antiguos, artesanales, de la aleación de 7 metales o de 9, de la que correspondiera, piezas de museo. Que habían venido del Tíbet. Sí, sí, sí. A raíz de la invasión del Tíbet en el 1951 por parte de China, pues huyeron muchísimos lamas y mucha gente se refugió en el norte de la India y entonces llevaron sus enseres y llevaron pues, una serie de utensilios que ellos pues, querían salvaguardar de la invasión. Y entonces gracias a ello, pues Europa iba allí, hacía el turismo, y se transmitió toda esa información sobre el sonido, sobre los cuencos, sobre la filosofía oriental. ¿Tú has buceado en lo antiguo de los cuencos, si es de dónde surge la cultura milenaria de los cuencos, cómo ellos descubren el poder sanador de los cuencos? Sí, he investigado un poquito y después amigos que han ido a Nepal, han ido a la India y han preguntado. Una persona de Occidente va a Nepal, a la India, al Tíbet y pregunta para qué sirven los cuencos y le van a decir que para todo menos para la sanación y para la armonización. ¿Por qué? Porque van a decirte, ¿no? Los cuencos se utilizan para la comida, como Sí. escudilla, Ajá. para ofrendas de alimentos, para echar agua, para flores, para adornos, para todo menos para la sanación. ¿Por qué? Porque es un misterio. Todo lo relacionado con el sonido de los cuencos es un misterio. El Dalai Lama le dijo a uno de sus asesores que investigara sobre los cuencos en la lamasería y en los templos de Nepal, el Tíbet y demás, y llegó a la conclusión de que estaban ya allí. Pero allí se hacían sonar, entiendo, Sí, ¿no? hoy día los cuencos se utilizan pues para la meditación, la visualización, relajación. Pero eso se hacía desde antiguo, ¿o no? Sí, se hacía, pero vamos a ver, para las oraciones, el uso del cuenco lo llevaba una línea, según yo he entendido y he investigado, y hay autores e investigadores que han ido allí antes de que se conociera el Tíbet y toda aquella zona de Nepal por Occidente, ¿no? Ajá. Ellos hablaban con los lamas, conectaban con ciertos lamas y le decían que el sonido de los cuencos y demás, ellos lo tenían en secreto, porque eran una línea, digamos, de maestros lamas, maestros del sonido, que trabajaban la energía del sonido y de la sanación. Con los cuencos y con sonido de trompetas y demás, según experiencias personales narradas en su biografía, en sus libros, han visto levitar objetos y a lo mejor han hecho que la otra persona pues vea algún demonio en caso de que uno tenga necesidad de defenderse, ¿no? Pues con un mantra y un sonido determinado del cuenco ha proyectado una imagen determinada, ¿no? Todo esto tiene relación con la religión tibetana, que es una religión chamanística Bon, que se pierde en la noche de los tiempos, ¿no? Y ya te digo, los cuencos, volviendo de nuevo al principio, parece ser que ya estaban en las lamaserías y en los templos. Ya O sea, estaban se ahí. pierde, como se suele decir, Sí, en la noche de los tiempos, ajá. o sea, no conocemos cómo llegaron allí. Luego sí, tú has nombrado hace unos minutos el tema de las diferentes aleaciones que pueden llegar a tener los cuencos. Háblanos un poco sobre eso. ¿Hay cuencos de qué tipo? ¿Cuántos Sí, tipos de cuencos hay? hay alrededor de 68 variedades de cuencos. ¿Tantas? ¡Qué Sí. barbaridad! Está el cuenco cáliz, que es este de allí. Ajá, que tiene un pie, digamos, Exactamente, ¿no? tiene una base, es como un cáliz, entonces tú lo coges y es más fácil moverlo y hacerlo sonar. Ajá. Después está el cuenco medicina, que allá hay uno que es muy antiguo, que es muy especial, que tiene como unas estrías. Ajá. Con ese se hace un sonido que si le echas agua
se hace un sonido, el sonido del fin sale perfecto. Después hay cuencos astrológicos, hay cuencos fuente como este, que le metes agua y lo haces rozar con el badajo, con el palo, lo haces y entonces sale el agua a borbotones, hace está muy bonito, es un efecto muy bonito. Después la composición de los cuencos, según la tradición, había cuencos de 7 metales, de 9, de 3, pero los originales, los auténticos, parece ser que aparte de tener los 7 metales que se correspondían con los 7 planetas, incluyendo la Luna y el Sol, ¿no? Por ejemplo, el 7 metales, la composición tenía un poquito de oro, supuestamente, plata por la Luna, hierro por Marte, Venus el cobre, Júpiter el estaño, plomo Saturno, ¿no? Mercurio el mercurio, en unas determinadas proporciones, ¿no? Y en función del tamaño del cuenco, en función del grosor, en función de la forma, así emitía una vibración, un sonido. Cada vibración, cada cuenco, se puede o se ha determinado o se puede determinar para qué parte de nuestro cuerpo es mejor. ¿Cómo se sabe? Habitualmente cuando uno va a comprar un cuenco, la persona que te lo vende te dice, hazlo sonar y el sonido que mejor conecte con tu ser, ese es el cuenco que te debes llevar. Sí, eso sería lo ideal, una persona que sepa vender un buen producto para que el comprador salga satisfecho, debería de orientarle, es decir, el cuenco que más te llame la atención, el que te diga algo, pues te lo compras y puede comprarlo uno en función del precio, claro, pero sí, eso es lo que primero debe de hacer uno. Y después hay psíquicos, personas que han investigado la terapia del sonido, sobre todo la de los cuencos, ¿no? El sonido en general es armonioso, digamos, sana, ¿no? Produce bienestar, exactamente. como decimos, ¿no? Entonces, ya te digo, por lo que se ha investigado, cada cuenco produce un determinado sonido, incluso hay sonidos dobles y hasta 3 sonidos. Pero en resumidas cuentas, si nos vamos a la nota que emite, ¿no? Independientemente de los hercios, de los ciclos por segundo, la nota do pues se corresponde con el chakra raíz, el base. La nota re, pues la parte sexual, y así va subiendo hacia arriba, do, re, mi, fa, sol. Los 3 chakras, digamos... Conectan con los chakras, entonces cada nota conecta con un chakra. Con un chakra, con una nota, con un color, con un órgano determinado. Y bueno, la gente cuando oye la palabra chakra dice, bueno, ¿y esto de los chakras qué es? Habrá gente que no se entere. Bueno, a día de hoy yo creo que en el mundo de la gente que simpatiza con las terapias y con, bueno, tú sabes cómo de extendido está el Reiki y yo entiendo que mucha gente ya sabe lo que son los chakras. Pero Sí. desde tu punto de vista, ¿cómo conecta la energía y el sonido con los chakras? Pues mira, vamos a ver. Lo mismo que tú te pones en este entorno que es muy bonito, que es paradisíaco, que hay un río al lado, que esto es un molino, que hay el sonido de la gallina que oímos de fondo, el sonido del viento, el sonido del agua, de la cascada que vimos hace un rato. Los sonidos de la naturaleza de por sí ya son sonidos que resuenan en la armonía. Entonces, todo lo que esté en armonía con uno mismo, ¿no? Pues de alguna forma te contagia, ¿no? Te modifica. Si tú estás alterado a nivel emocional, a nivel de cualquier otra circunstancia, pues el sonido de la naturaleza de por sí es un sonido que sana, sanador. ¿Qué hace con el sonido del cuenco? Cuando no estás en el campo, sino que estás en una gran ciudad, el sonido, cuando lo hacen los cuencos, sobre todo de forma artesanal, le ponen una intención, por lo menos los auténticos cuencos, cuando lo hacían para trabajar con la sanación, los maestros del sonido o los maestros herreros, que no se sabe cuál de ellos era el que lo hacía, Vale. pues entonces lo hacen con una intención y entonces el sonido emite una vibración muy armoniosa. Entonces, por simpatía, ya esa vibración, aunque tú estés desarmonizado, te va, digamos, influenciando a nivel de los cuerpos físicos, energéticos, mental y emocional. Entonces,
y eso está más que demostrado y documentado. Primero porque yo lo he visto y después porque Y es así. porque basta hacer una investigación científica del antes y el después de una persona que ha pasado por una armonización de cuencos para probablemente la propia cámara Kirlian, ¿no? Demostraría que el aura o el estado energético sale beneficiado, que eso no necesitamos, pero incluso científicamente probablemente Sí, se sí, pudiera sí. se podría, y seguramente muchos ya lo han Ya lo han comprobado, que comprobado. es así, ¿no? Hay un investigador del sonido y un científico, uno y otro, que son franceses, que es el Fabien Maman Ajá, y Joel Steinberg, creo que se llama. ajá, Y ellos han trabajado con diapasones, claro. ¿no? Y han montado en cámaras, microcámaras pequeñas, y han, digamos, estudiado lo que son las moléculas, ¿no? Y han visto que, que las moléculas de nuestro cuerpo emiten una vibración, una frecuencia determinada. ¿Eh? Eso han editado estudios sobre el particular vamos, y después con diapasones que ellos han hecho muy especiales, que dan una vibración, una frecuencia muy determinada, consiguen las células cancerígenas, digamos, destruirlas. Eso es ciencia porque en internet el que quiera puede meterse e investigarlo y es así. Hemos llegado ya a ese punto de conocimiento acerca del sonido, la armonización de los cuencos. ¿Tú recomendarías a la gente que comprara que fuera como decíamos antes, y comprara su cuenco y explorara en las posibilidades de bienestar, en definitiva, que tienen los cuencos? Sí, sí, bueno, más. En la música en general, En la música en yo le general. recomiendo que la gente pues sintonice con la música en general, con el sonido en general, porque el sonido es sanador de por sí, cuando es un sonido armonioso y saludable, por resonancia, ¿no? El principio de la sanación a través del sonido es el principio de resonancia o la vibración por simpatía. Es lo mismo que cuando tú estás con un amigo, Sí, que es un amigo muy auténtico, muy chachi, que te ríes mucho con él, y tú a lo mejor estás un poquito deprimido, nada más que por estar con él, contarte cuatro cosas y ya estás alegre. ya te ha cambiado Pues el el sonido humor. tiene la misma, digamos, función a la hora de sanar o de armonizar. ¿Qué es eso? Cuando hay un sonido intenso, saludable, modifica, transforma a otro que está desarmónico, no saludable, ¿verdad? Por el principio de resonancia, ni más ni menos. Y entonces yo le aconsejaría a la gente que tenga ciertas inquietudes por la cultura de Nepal, de Bután, de la India, y que le resuene o le suene un poquito el tema del sonido, pues mira, tener un cuenco o una campana o algo relacionado con el sonido, pues está muy bien. Vamos, lo mismo que si a lo mejor, que digo yo, pues quiere comprarse un DVD que de música clásica, que también está muy bien. Por Exacto, ejemplo. sí, sí. Una de tus últimas adquisiciones es este maravilloso gong. Háblanos un poquito de él. Tú, desde, como decimos, desde los veintitantos años has ido haciendo tu adquisición de cuencos, intentando, entiendo, ir completando las posibilidades, porque cada uno tiene su función, tiene la nota musical que emite, y en un momento de tu vida decides comprarte esta maravilla. Sí. ¿Por qué? Pues mira, la verdad que el porqué, te voy a decir cuál es el porqué. A ver si... A ver la impresión que te da. Bien, Yo empecé coleccionando cuencos y campanas, sí, para mí, como el que colecciona sellos, vitola de puro, minerales, para mí. sí, por tu Yo, propio sí, placer, porque yo tengo mi trabajo gracias al universo y a mí, claro. y no me hacía falta, digamos, ofrecer el sonido en ningún sitio, sino yo lo Era quería un para hobby, mí, digamos. exactamente. Yo sentía que tenía que coleccionar cuencos. Muy bien. Entonces, al cabo de los años, en Coín, un amigo que es director o que era director de un colegio me dice, mira Agustín, ven y a los niños de octavo, de séptimo, le haces un poquito, que vamos ahora a unas jornadas de musicales y de culturales, y por qué no tú Una le das una peña. demostración, Y entonces ¿no? yo iba y los niños salían muy contentos. Después en un instituto, el Insignio de la Fuente, también lo hice hace mucho Ajá, tiempo, ajá, y me sacaron en Canal Sur anda. hace ya 17 años por ahí con el cuenco este grande haciendo el efecto
agua, ¿no? Ajá. El efecto fuente. Y bueno, y poco a poco la gente me ha ido diciendo, bueno, ¿por qué no haces esto? Vete para allá, vete a otro colegio, hazme una pequeña armonización. Y ya he empezado en plan, digamos, eh, más, Sí, la gente lo demanda más y te sí, ves, esas las digamos, circunstancias, te, sí. te ves, digamos, animado a, bueno, acercarte a esos sitios y que la gente, a transmitir de alguna manera el potencial, de igual manera que a ti te enamoraron, el Ajá, potencial que tienen esta vibración cuenco. de llegar a enamorarnos. Sí, sí, yo tengo la suerte de tener cuencos, antes no lo hubiera dicho, pero ahora lo digo porque la gente me lo dice, Claro. ¿verdad? Aunque yo lo sabía, pero me lo callaba. De tener cuencos, algunos que son cuencos maestros, que a lo mejor entre 1000 piezas sale una que tiene ese tono, ese sonido, esa vibración. Ajá. Y con el gong, pues se me ocurrió de que es como un salto más en la armonización a través del sonido. Digo, voy a conseguir un gong cósmico donde la gente cuando lo oiga también salga pues muy bien, muy estupendo, muy como en otro, como flotando en el universo, ¿no? Y hay gente que lo ha oído y desde visualizarse en otra vida, dicen, jolín, me he visualizado en una vida que antes no la había visto. O decir, pues he estado allá arriba un rato, no sé dónde he estado, pero he estado allá arriba. O he visto un cañonazo de luz que me ha llevado para allá. O he sentido como mis células se abrían un poco y todo eso la gente con el gong lo dice. Sí, sí. Eh, Y con los cuencos también, pero más con el gong. el gong es, como decías, un nuevo paso en tu Sí, sí, sí. exploración de lo que es el sonido. Este gong está hecho de un material, del mismo Del material. mismo material, sí. Pues la aleación no sé si es de 7 metales, de Bien. 9, pero está hecho de forma artesanal. Tiene un diámetro de 1 metro y pesa 20 kilos. Entonces Ajá. pues, tiene aquí figuras que Grabado, están sí, sí, relacionadas sí. con la filosofía de la India, de Oriente. Después tiene mantras aquí, tiene Ajá. mantras, y después tiene en el centro los ojos de Buda, ¿no? La figura del Buda. Ajá. Entonces, hay por ahí un investigador del sonido que dice, el sonido es una onda portadora de conciencia. Anda. Si tú pones la conciencia en el sonido donde vaya está actuando en un sentido o en otro. Entonces, cuando yo hago la armonización, pues yo lo que hago, yo me meto en el papel de que quiero que la gente sea feliz. Pones la intención que Ahí solemos va. decir, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ya está actuando. Em, a mí, bueno, después de escuchar, como decía al principio, esta pequeña demostración que nos has hecho, vuelvo a reconectar con este sonido ancestral y me siento de nuevo como ilusionado quizá por esa vibración, porque creo que estos pequeños trozos de metal pueden hacer por nosotros, por cualquiera de nosotros, mucho más de lo que imaginamos. Yo les invitaría a los espectadores a que, si lo conocen, que no se olviden, y si no lo conocen, que acudan a alguna armonización, ¿por qué no?, de las que hace en la provincia de Málaga Agustín Amaya, y que experimenten por ellos mismos el placer de conectar con la vibración de los cuencos. Agustín, muchísimas gracias por este ratito y ha sido un placer, y que se expanda aún más, si cabe, el amor por la vibración, el amor por la salud y por el bienestar. Muchísimas Muchas gracias. gracias a vosotros, Rafael, y a ti.